Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Genosoft Systems. Mi nombre es Julián Ángel González y tengo el enorme gusto de presentar esta noche al ingeniero Isaac Ponce de León, quien trae para ustedes un excelente e interesante tema que tiene por título ¿Cuán efectivo es la interoperabilidad entre software BIM usando archivos IFC? Excelente, ingeniero, tiene la palabra. Buenas noches, les saluda el ingeniero Isaac Ponce de León. El día de hoy traemos un seminario muy interesante llamado ¿Cuán efectivo es la interoperabilidad entre software BIM usando archivos IFC? Recordemos que el IFC en sí es un estándar, ¿no? Y se utiliza esta forma como archivo para utilizarlo en la interoperabilidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a debatir hoy y estudiar para llegar a ciertas conclusiones y ver qué tan efectivos son realmente en un entorno BIM ya muy avanzado. Entonces, el temario que vamos a proponer el día de hoy viene dado por los siguientes ítems. Primero vamos a ver qué significa la interoperabilidad realmente en un contexto BIM. ¿Okay? Esto es muy importante definirlo porque serían las bases de la explicación final en donde vamos a ver a qué ventajas y desventajas tiene utilizar este tipo de archivo, ¿okay? O este tipo de estándar. Luego vamos a explicar un poco qué es el Open BIM, ya que una vez que este sistema o podría decirse, esta forma de trabajar ha sido creada, esto ha sido el pie fundamental para los archivos IFC, precisamente de la mano de el Building Smart International Home of Open BIM, que viene, por supuesto, basado en esa metodología del Open BIM, ¿ok? Y bueno, después veremos un poco sobre la introducción del IFC. Vamos a ver qué significa, cómo un ejemplo, ¿no? Cómo se utiliza, qué es, ¿no? En sí, el IFC. Y bueno, a lo último daremos estas conclusiones ya después de ver toda la introducción del IFC y responderemos la pregunta final que vendría siendo el webinar del día de hoy. Bueno, ahora sí entramos en contexto y vamos a hablar de la interoperabilidad. ¿Qué significa realmente en un entorno o en un contexto BIM? ¿Okay? Acá les tengo una diapositiva muy famosa que siempre yo uso en casi todas mis presentaciones cuando voy a explicar el BIM. Pero acá precisamente es donde yo voy a explicar un poco sobre cómo son los procesos de gestión de datos cuando trabajamos con software BIM, ¿no? En primer lugar, tenemos varios tipos o varias formas, por decirlo así, de llevar información de un software a otro. Entonces, definamos en sí qué vendría siendo en primer lugar el traspaso de datos. Recordemos que cada software BIM tiene su integridad, ¿no? Pero exporta algunos datos compartibles en un formato que otros software BIM pueden importar y procesar, ¿no? Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los archivos XML, CSV, que son más que todo para bases de datos. Entonces, esto es sin duda el método primordial para compartir datos, si bien sufre la tasa más alta de pérdida de datos no intencionales. Esto es importante, con esta forma de traspaso de datos perdemos cierta información, entonces aquí la pérdida de datos significa la cantidad de datos que no se pueden compartir en comparación con los datos globales disponibles en el modelo BIM, ¿okay? Sin embargo, todos los datos deben o no necesitan ser compartidos entre los software en cualquier momento. Eso es importante. El traspaso parcial de datos en comparación con la pérdida de datos involuntaria puede ser un método intencionado y eficiente para compartir datos. Entonces, en sí, es llevar esta información a otra de forma compartida, pero vemos que esta gestión o esta forma de llevar datos es un poco precaria, ¿no? Porque perdemos cierta información y en sí no nos lleva a mucho.
Recordemos que acá no podemos, ni siquiera con esta metodología, con este proceso, ni siquiera podríamos pasar el modelo 3D, ¿no? Estamos haciendo un traspaso de datos prácticamente en sí, por decirlo así, como archivos digitales planos, ¿no? Bueno, esto es una cuestión un poco más complicada en sí de explicar a profundidad, pero en sí la forma es lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces ahora vamos sí un poco a entrar a lo que es interoperabilidad de datos, ¿no? Y este creo que es el fundamento principal que nos debería definir un poco ya los principios en sí de la metodología BIM en su forma de archivo o traspaso de archivos BIM en la metodología como tal, ¿no? Entonces definimos como interoperabilidad la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Nada hago yo traspasando o enviando una información de un software o de un sistema a otro si no puedo utilizar esa información. Cuando la puedo utilizar, entonces esto es llamado interoperabilidad de datos. Espero que esto quede bien definido, bien específico, ¿no? Entonces, en esta gráfica, vamos a concentrarnos solamente en esta gráfica que tenemos acá, en donde vemos que en primer lugar tenemos un software BIM 1, ¿no? Que es este que se define acá. Luego este software BIM 1, para tener este concepto en claro, genera una versión del modelo que es una versión interoperable. Entonces esta versión la llamamos B1. Esto, si voy a enviar, entonces utilizamos esta palabra de exportación o exportado, ¿no? Esta exportación, mil disculpas, va a sonar el teléfono. Ok, esta exportación, déjenme un poco apagar acá porque si no, me van a seguir interrumpiendo. Ok, esta información, ¿no?, que va enviada de un software a otro, primero se crea ese modelo o esa versión secundaria, por decirlo así, porque la nativa o la principal existe en el software de origen, ¿no? Que es el software 1, el software BIM 1, llamémoslo así, ¿no? Entonces, cuando llega esta información, es procesada, analizada, puede ser gestionada en este software 2, y si queremos llevar de nuevo esto a un software 3, que también se puede hacer, igual sigue el mismo ciclo, genera una versión interoperable que es importado por este software, ¿no? Entonces veamos que cuando yo llevo o cuando yo convierto mi versión de modelo nativo a un modelo interoperable, estoy ya exportando, ¿no? Y cuando yo quiero integrar un modelo interoperable hacia un software para convertirlo en nativo, porque ya voy a gestionar allí, entonces importado, ¿no? Entonces este es el ciclo que fluye, ¿no? Y así es como se compone. Esto, por supuesto, cabe acotar, es presentado de la forma más fácil, ¿no? Aquí estamos hablando de una interoperabilidad que no está basada en servidor, está basada solamente de software a software, por decirlo así, ¿ok? Entonces, espero que esto le quede claro porque, como les dije, es la base, ¿no? A continuación, entonces, un poco para definir ya lo que vendría siendo la metodología en sí, ya al final, podemos hablar también de la federación de datos, que también es muy utilizada precisamente para que los tiempos en ejecución de trabajo o de proyectos sean más cortos, ¿no? Y bueno, la federación de datos es la vinculación de archivos, como por ejemplo esta, ¿no?, que vemos acá, en donde vean que existe como un vínculo, ¿no?, una cadena que los une. Entonces prácticamente es lo que utilizamos o llamamos como linkeado, ¿no? Linkeamos una información, un modelo en un software, pero que fue hecho en otro, ¿no? Eso es muy utilizado. De hecho, en CAD se hace mucho lo que es el XREF, ¿no? Las referencias de dibujo. Aquí serían la federación de datos, ¿no?, o el linkeado de estos modelos como tal, ¿no? Modelos que se han hecho en un software 1 pueden ser vistos, más no manipulados, en un software 2, ¿no? A través de también comparte alguna o cierta información dependiendo del nivel que nosotros le demos
de esa información compartida. Entonces es muy importante este tema de la federación de datos, ya que tanto la interoperabilidad de datos como la federación de datos y hasta parte del traspaso de datos ya viene y nos entrelaza todo, ¿no? Y nos convierte todo esto en una integración de datos que al final de todos es esta metodología BIM en sí, ¿no? Es el fondo como tal. Y bueno, muy importante definir esta parte, ya que, como les dije, es el alma, ¿no?, de la fiesta. Entonces, la integración de datos es el término que se utiliza, ¿no? O puede también entenderse de muchas maneras, incluyendo la capacidad de menor grado para el intercambio de datos entre las soluciones de software en un contexto BIM, ¿no? Una base de datos integrada significa la posibilidad de compartir información entre diferentes sectores industriales, utilizando un modelo en común. Es decir, si yo tengo un software 1 utilizado para el área de arquitectura, yo puedo esto, ¿no?, llevarlo a un solo modelo que generalmente se le llama el consolidado y empezar a agregar información que también es alimentada por un software 2 que puede ser de otra industria o de otra área. Por ejemplo, el ingeniero estructural, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, otra área que es el área eléctrica, ¿no? La ingeniería eléctrica. Entonces se utiliza un software 4 que va alimentando un modelo en común para todas las áreas, ¿no? Por supuesto, acá existen ciertas recomendaciones, ciertos estándares y, por supuesto, unos ciertos pasos que hay que hacer, ¿no? Pero como estamos definiendo en sí lo que es la interoperabilidad y hasta dónde nos lleva, entonces nos quedamos con este concepto claro. Ok, entonces ahora vamos a definir un poco ya los estándares abiertos para BIM, ¿no? Para comunicarse entre sí, los sistemas necesitan usar formatos de datos comunes y protocolos de comunicación, ¿ok? Ejemplos de formatos son, ya hablando en términos informáticos, el XML, el JSON, el SQL, por ejemplo, ¿no? Y los protocolos en sí son el HTTP, el TCP, ¿no? Los que saben un poco de informática comprenden esta analogía, ¿no? Cuando los sistemas pueden comunicarse entre sí, utilizando estos estándares, exhiben una interoperabilidad sintáctica, ¿ok? Es por eso que es esta analogía muy importante, porque esta analogía en sí vendría siendo una forma parecida, pero no la misma. Pendiente con esto, ¿no? Porque para las herramientas BIM, nosotros trabajamos en sí o necesitamos algo más que la capacidad de transferir información. Necesitamos la habilidad de transferir significado. Lo que se envía debe ser igual a lo que se entiende. Entonces, para lograr esto, ambos lados deben referirse a un modelo de referencia e intercambio de información común, ¿no? Era lo que le estaba explicando anteriormente. Entonces, a eso sí nosotros le llamamos interoperabilidad semántica, ¿no? Entonces, la figura anterior, ¿no?, también está tomada, ¿no?, del grupo de trabajo que les había comentado de Interoperability Full, en el cual un poco hablando ya sobre los estándares abiertos, que es lo que tenemos ahora, nos indican ya en esta parte, ¿no?, de lo que es interoperabilidad, que existen varios estándares creados de forma abierta, ¿no? Le llaman estándares abiertos para BIM, en donde se encuentra nuestro querido y muy conocido IFC. Por supuesto, esto de la mano de Building Smart, ¿no? Ya vamos a conocer un poco qué es Building Smart, quién es y de qué se trata también un poco lo que es el Open BIM, ¿no? Entonces, prácticamente este es el inicio del Open BIM, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque ya se han creado diferentes estándares abiertos en el cual todo no los domina Building Smart. Ya tenemos, por ejemplo, el COBAI, el BCDD, este sí todavía es dominado por Building Smart. El BCDD, por ejemplo, voy a dar una pequeña referencia, es lo que nosotros conocemos como Data Dictionary, en donde utilizamos este tipo de estándares para que la información enviada sea, la información que se gestiona, ¿no?, en BIM, sea interpretada
de la mejor forma o de la misma forma por varias personas que están colaborando en un mismo proyecto y que se encuentran en diferentes países y zonas y hasta de lenguas diferentes, ¿ok? Entonces, idiomas diferentes, ¿no? Entonces, es aquí donde este estándar es muy usado y es muy factible, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un ingeniero electricista que es alemán y está haciendo tu proyecto que está en Latinoamérica, bueno, él lo puede hacer tranquilamente porque va a conocer esta misma información igual que tú, ¿no? Una puerta acá es en la misma puerta allá, solamente que los nombres ya son diferentes, ¿no? Ya la traducción, ¿no? Es diferente. Entonces, aquí ya prácticamente podríamos ya, no le quisiera decir redefinir, sino una nueva interpretación de lo que es interoperabilidad en sí. Entonces, como les dije anteriormente, aquí escogí sí, una definición de a full interoperability, que es un equipo muy grande que trabaja mucho con esto y ha detectado la mejor forma de definir lo que es la interoperabilidad en sí, ¿no? Entonces ellos indican que la interoperabilidad es una característica de un producto o sistema cuyas interfaces se entienden completamente para trabajar con otros productos o sistemas, ¿no? Presente o futuro, en la implementación o el acceso, sin ninguna restricción. Es decir, que aquí prácticamente nos están diciendo que la interoperabilidad debe ser de sistemas diferentes, no de un mismo sistema. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el claro ejemplo de Autodesk, ¿no? En Autodesk tenemos un software llamado Revit, el cual muchos dicen que, hasta yo también en algún momento caí en ese error, en el cual decíamos que existe una interoperabilidad, por ejemplo, ¿no? Entre el Revit y el Robot Structural. Y eso es erróneo. ¿Por qué? Porque eso no se le puede llamar interoperabilidad, eso se le llama compatibilidad, porque esos dos software, aunque fueron creados en diferentes desarrolladores, un desarrollador que es llamado Autodesk los compró a los dos, porque los dos no son desarrollados por ellos, por Autodesk, sino fueron desarrollados por otros, ¿no? Por otras empresas. Esta empresa Autodesk compra estos dos software y entonces obliga, ¿no?, al sistema ya o programa todo para que sean compatibles. Entonces yo puedo pasar un modelo que he creado en Revit, puedo pasarlo directamente al robot sin ninguna pérdida de información y con las geometrías completas, ¿no? Entonces esto se llama compatibilidad, son compatibles entre sí, pero no es interoperabilidad. Entonces, ¿a qué menciono esto? ¿Y a qué hago referencia? A, por ejemplo, si utilizamos un claro ejemplo, ¿no? Hacemos un modelo en Revit, pero para hacer la parte estructural no utilizamos ya el robot, sino por ejemplo el estructural que tú conseguiste, por ejemplo en Colombia, él utiliza el ETAPS, ¿no? De CSI. Entonces, cuando tú envías esa información de un desarrollador a otro desarrollador, acuérdense que el desarrollador de ETAPS es CSI, la empresa CSI, y el desarrollador ya de Revit es Autodesk, ya son diferentes, ¿no? La programación es diferente y hay ciertas cualidades diferentes en la interfaz. Entonces, acá sí existe una interoperabilidad cuando yo llevo un modelo a otro, ¿no? Y es acá donde se utilizan este tipo de estándares, por ejemplo, como el IFC. Entonces, bueno, aclarado este tema, ahora sí vamos a comenzar ya un poco hablando, ¿no?, sobre el OpenBIM. Entonces, ya nosotros le definimos así, ¿no? El OpenBIM, el futuro del BIM. Yo siempre he dicho, ¿no?, que es malo que todo se monopolice, ¿no? Y esos grandes efectos que han pasado en el mundo de monopolios, por ejemplo, no sé, una vez pasó el monopolio de la computadora con Microsoft, tuvieron malos resultados, ¿no? Entonces, a la final también hubo ciertas jurisdicciones, ¿no?, en Estados Unidos, en donde Microsoft fue demandado y a la final tuvieron que abrir, ¿no?, todo ese conocimiento, porque no puedes monopolizar la tecnología, ¿no?, en sí. Entonces, es por esto que el OpenBIM ya rompe con estos paradigmas y abre, como bien lo dice la propia palabra, toda esta metodología en sí, la abre para todos los desarrolladores, ¿no?, con este tipo de desarrollos en sí, ¿no? Entonces, es por eso que se le llama que es el futuro, ¿no? Porque no podemos sí o sí trabajar con un solo desarrollador.
Es más, es imposible. Recordemos que trabajando en un solo ecosistema, tal vez podemos, yo en algún momento siempre lo recomendé, y bueno, todavía lo sigo recomendando hasta ahora. Una vez que veamos estas conclusiones, verán por qué yo digo esto. Y bueno, yo siempre recomiendo esto, pero lo más saludable siempre es diversificar, ¿no? Si puedo utilizar un software de un desarrollador o puedo utilizar software de otros desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, es importante un poco analizar. Entonces, el Open BIM es un enfoque universal para el diseño colaborativo, la realización y el funcionamiento, ¿no?, de edificios basados en estándares abiertos y flujos de trabajo, ¿no? Entonces el Open BIM es una iniciativa de el comité, le podríamos decir, ¿no?, de Building Smart, y varios proveedores de software líderes que utilizan el modelo de datos de Building Smart, ¿no? Ya vamos a ver quién es Building Smart o qué es Building Smart, ¿no?, para edificios abiertos. En este caso sí podemos hablar de interoperabilidad de datos, ¿no? Una vez que ya hablamos de Open BIM, directamente hablamos de interoperabilidad, ¿no? Es imposible de que tú utilices el Open BIM y sea de un mismo desarrollador, no, ya acá no cabe, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer, ¿no?, el Open BIM? Entonces, el Open BIM admite un flujo de trabajo transparente y abierto, eso es importante, ¿no?, que permite a los miembros del proyecto participar independientemente de las herramientas del software que utilicen, ¿no? Aquí prácticamente rompemos con el monopolio y yo puedo utilizar cualquier software a través de esta metodología, ¿no? Entonces, acá también el Open BIM crea un lenguaje común para procesar ampliamente referenciados, lo que permite a la industria y al gobierno adquirir proyectos con compromiso comercial transparente, ¿no?, evaluación de servicios comparables y calidad de datos garantizada. Es por eso que en algunos países de Latinoamérica es un poco complicado, ¿no?, entender lo que es el BIM, porque en sí todos los países, cuando van a generar sus normas, no pueden monopolizarlas, ¿no? Entonces ellos no pueden decir que solamente utilicemos Autodesk. Y es acá donde es relevante conocer el Open BIM y saber que las legislaturas que se creen a través del tiempo deben ser abiertas, ¿no?, para para todo tipo de desarrolladores, de empresas, hasta de metodologías. Hay que diversificar en ese caso. El Open BIM proporciona datos de proyectos duraderos para su uso a lo largo del ciclo de vida de los activos, ¿no?, evitando entradas múltiples de los mismos datos y errores consecuentes. Esto también es muy importante a la hora de hablar del Open BIM, ¿no? Los proveedores de software pequeños y grandes pueden participar y competir en soluciones independientes del sistema. Entonces, acá también cabe destacar que si yo tengo una empresa que, por ejemplo, es muy pequeña y trabaja solamente con ETAPS o SAP o la línea de CSI, ¿por qué yo no puedo hacer proyectos BIM? O sea, sí puedo, sí debo, sí debería, ¿no? Entonces, es por eso que el Open BIM, como les dije, rompe todas esas paradigmas, ¿no? Energiza también el lado de la oferta de productos en línea con búsqueda más exactas de la demanda del usuario y entrega los datos del producto directamente en él. Entonces el Open BIM prácticamente ya es muy hablado, ¿no?, a nivel de este mundo BIM, por decirlo así. Y bueno, prácticamente vamos a ver ya la historia en sí, ¿no?, de lo que es Building Smart y cómo nace esta iniciativa del Open BIM y de quién fue la idea, ¿no? Es importante saber de quién, de dónde viene y por qué, ¿no? Acá, antes de ir a esa parte que les comenté ahorita, vamos a ver un poco un ejemplo de lo que es el Open BIM, pero dirigido exclusivamente para Archicad, ¿no? Este es un diagrama que lo pueden conseguir muy fácilmente, ¿no?, en todas las plataformas de Archicad. Y bueno, la tomé porque explica muy bien a lo que se refiere el Open BIM. Entonces, acá nos indica, por ejemplo, que la arquitectura, ¿no?, que es inicio, la podemos hacer en Archicad. Y bueno, con el Open BIM, ya utilizando estos tipos de archivos IFC o bueno, la metodología Open BIM, podríamos decirle así, podemos llevar este modelo hacia software por ejemplo, de estructuras, como bien lo indica acá, como por ejemplo a Revit Architect Structure,
a Revit Structure, a Tecla, que es muy utilizado también acá en Lima, ¿no? Y en Latinoamérica también. Nemetschek es SAP 2000 también es muy utilizado, ¿no? O por ejemplo, si queremos llevarlo a Etaps, Robot, ¿no? Que son de diferentes desarrolladores. Acuérdense que Graphisoft fue comprado por, en sí, Archicad fue comprado por Nemetschek, pero bueno, acuérdense que Graphisoft sigue allí, ¿no? Es válido todavía hablar de Graphisoft. Entonces, bueno, en sí, aquí lo que nos indica prácticamente es que yo puedo llevar un modelo hacia cualquier área y con cualquier software, ¿no? Por ejemplo, para el área MED tenemos RevitMed, también puedo llevar un modelo desde Archicad hasta RevitMed a través de estos archivos IFC, ¿no? AutoCAD MEP, Plancal, Magicat, por ejemplo, ¿no? Solibri, que es muy utilizado para 5D y 4D, igual que Navisworks. Entonces, bueno, vean que aquí hay una variedad de software bien definidos. Existe también, bueno, esta cuestión que ven acá de BIMX es una iniciativa de Archicad, que es lo comparable con BIM 360 de Autodesk, ¿no? Entonces, bueno, es esos temas que podemos tocar en otros momentos, pero bueno, es como les digo, ¿no? Esto puede pasar a múltiples sistemas o plataformas, ¿no? Pero bueno, recordemos que no todo está dicho acá, ¿no? Recordemos que hay una pregunta que debemos responder: ¿qué tan eficientes son? ¿Qué sucede, ¿no? Cuando yo llevo este modelo a Revit, ¿no? ¿Qué sucedería allí? Como son de diferentes desarrolladores, hay una pérdida de información, o en sí si pasa directo, pasa, o hay una muy eficiente interoperabilidad, ¿no? Entonces, esto por supuesto lo vamos a responder al final, pero vayan pensando en eso, ¿no? ¿Qué sucede después, ¿no? Es muy bonito verlo de esta forma muy gráfica, pero cuando voy a la práctica, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, bueno, es una cuestión de un poco analizar, y bueno, la veremos más adelante, ¿no? Ya pronto, a continuación. Entonces, bueno, acá les vamos a presentar un poco qué sucedió, o sea, qué es Building Smart. Él o sea, lo llamamos todos, ¿no? International Home of Open BIM, ¿no? Vean que ya prácticamente se adjudica que es la casa, ¿no? Del Open BIM, ¿no? Ya prácticamente está diciendo que él mismo, ¿no? Creó ese sistema. Entonces, la historia comienza en 1982, cuando Autodesk se funda, ¿no? Funda la empresa, presenta AutoCAD, el primer software de su tipo en ejecutarse como no propietario. Entonces, directamente se utilizaba ya en el hardware de las PC de los clientes, y el hacerlo facilitaba mucho el uso del CAD en la construcción y otras industrias de la AEC, ¿no? Años después, Autodesk ha continuado desarrollando soluciones, ¿no? Que permiten la interoperabilidad. En 1988, Autodesk desarrolla DXF, un formato de archivo abierto, y lo hace accesible para todos, ¿no? DXF es uno de los primeros estándares, ¿no? Prácticamente de la industria, ¿no? Para intercambios de datos CAD. En 1996, que es donde estamos ahorita, Autodesk es un miembro fundador, escúchese bien, Autodesk es un miembro fundador de la International Alliance of Interoperability. Y ahí, en el 96, ¿no? Se convirtió luego en Building Smart. Ya en 2008, Building Smart se define como un entorno abierto para colaboración, ¿no? Enfoque basado en estándares abiertos y flujo de trabajos IFC. Ya en 2002, Autodesk adquiere Revit y comienza a desarrollar ya el Building Smart, ¿no? Ya certifica también este año ya los datos IFC. Formato de intercambio en Revit 2010, Autodesk. Ya Autodesk acá agrega, ¿no? La exportación de STL en Revit para permitir, ¿no? la capacidad de procesamiento de datos para impresión 3D, ¿no? Y el complemento de STL. Se lleva ya a la comunidad de código abierto. Ya en 2011 ya prácticamente el kit de herramientas de exportación e importación IFC para Revit está disponible ya para abrir en la comunidad de origen Autodesk. Con él es que se enfoca ya en 2013 el estándar IFC, y aquí se integra en la nube, y en 2014 ya
hablando en sí, tenemos el IFC 4, ¿no? Ya soluciones tales como 360 o BIM 360, ya para el lanzamiento de Autodesk, que es el equivalente que les dije anteriormente de el, momentito acá, que es el equivalente del BIM X, ¿no? Entonces, aquí me quedé. Véase que ya hasta el sol de hoy, ¿no? En este momento, para todos los productos, o para ver qué me falta por aquí, ¿no? Para todos los productos que son relacionados al ASC y también al Product de Autodesk, ya todos están certificados, ¿no? En IFC o en el comité, ¿no?, del Building Smart, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo enviar un archivo que esté en InfraWorld, ¿no?, que es esta ahí que ven acá. Puedo enviar un archivo que esté en InfraWorld, no sé, lo podría enviar a Archicad, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, porque ya lo puedo enviar por este archivo IFC. Bueno, esto no se lo recomiendo. Recuerden que uno se utiliza para arquitectura y el otro se utiliza para infraestructura, ¿no? Infraestructura viene ya, aquí se cargan el InfraWorld, se cargan mapas completos de ciudades o de algún terreno gigantesco, ¿no? Que en Archicad es una locura, ¿no? En Archicad lo que vemos son más cosas más pequeñas como edificios, ¿no? Como tal. Bueno, entonces veamos que aquí, ¿no?, ya prácticamente lo que nos indica todo esto es que el fundador principal y primario fue Autodesk, ¿no? Ya después vienen, por supuesto, todas las demás empresas y entran en esta etapa, ¿no? Vean que desde aquí hasta allá, desde el 2016, Autodesk está ya prácticamente, vamos a dejarlo acá. Autodesk tiene ya, por supuesto, creado el Comité de Interoperabilidad, ¿no?, OpenBIM, y el IFC estándar, ¿no? Aquí prácticamente ya nos están diciendo qué es el IFC en sí, y es donde vamos ya a hablar sobre el IFC, ¿no?, la introduccción. Entonces veamos, ¿no?, que el objetivo que tenía Building Smart en sí, este comité que se generó, en el cual la bandera, ¿no?, que llevaba todo esto era Autodesk, tenía un objetivo que era permitir el intercambio de información a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de entorno construido. Entonces, entre todos los participantes, acuérdense que después de esto vinieron muchas empresas líderes de software, entre ellos los primeros también fueron Graphisoft. Entonces llegaron, ¿no? Independientemente de la aplicación del software que estén utilizando, acuérdense que eran de diferentes desarrolladores, los datos legibles por máquina y de buena calidad deben estar disponibles para su uso durante la fase de diseño, adquisición, construcción, mantenimiento y operaciones. Es decir, que aquí prácticamente trataron de unificar, ¿no?, la información alimentada a un solo modelo para diferentes áreas y para diferentes software. Por ejemplo, ya para mantenimiento no tendrías ya un SAP, ¿no? Por ejemplo, el SAP de mantenimiento, no el SAP de estructura, sino el SAP de mantenimiento. Ya puedo yo enviarle un archivo CSV, por ejemplo, del Revit, y llevar información del Revit a ese SAP de administración, que es para mantenimiento y operaciones, ¿no? Entonces esto ya podría ser gestionado, ¿no? Esta base de datos creada en Revit podría ser gestionado ahora ya para otra área como las operaciones y mantenimiento, ¿no? Entonces en sí, aquí ya prácticamente para cada activo la intención es que existan dos versiones, la real y la digital. El modelo digital será relevante durante todo el ciclo de vida y los datos heredados no se volverán obsoletos e inutilizables, ¿no? Entonces acá ya prácticamente estamos viendo en pantalla que el IFC en sí son estándares, ¿no?, que el ISO, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Tenemos estándares básicos en sí que rodean, ¿no?, todo un componente. Entonces, para esto, Building Smart ha creado 5, ¿no?, para diferentes funciones. Tenemos el primero, que es el IDM, Information Delivery Manual, que está basado en los estándares de la ISO de 29481-1. Entonces, el que nosotros estamos un poco viendo, ¿no?, el que estamos tratando de comprender, es el del IFC Industry Foundation Class,
que, está que entra, ¿no?, dentro de, en los estándares del ISO 16739, ¿no? Es prácticamente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Prácticamente lo que hace es llevar o traspasar o llevar, podríamos decirlo, información de data, ¿no? Este estándar es creado específicamente para ello. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto, no? A que los software en sí, los software que están creados, ¿no?, los desarrollados, tienen que seguir esta normativa de la ISO 16739 para llegar a este estándar que prácticamente lleva a la integración de un software a otro, ¿no? La interoperabilidad de un software a otro. Entonces, el IFC en sí es un estándar. Y lo que nosotros conocemos como archivos, por ejemplo, el archivo .fc es lo que se define como formatos de archivos de datos IFC, que son varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 acá definidos. Tenemos el .ifc, que es el que utilizamos, archivo de datos IFC utilizado en estructura de archivo físico STP, de acuerdo con la ISO 1033, ¿no? Entonces el archivo es el .ifc, se validará de acuerdo con las especificaciones IFC PRE. Entonces este es el formato de intercambio IFC predeterminado, es el que en sí todos van, ¿no? En que sí, por ejemplo, el Revit, Autodesk va con su Revit, ¿no? Y tienes que hacer o integrar estos estándares, realizar este tipo de estándar, ¿no? Incluirlo en su base de datos del Revit, o en el alma, ¿no?, del programa, del software, para que puedan ser generados archivos desde su plataforma, ¿no? Archivos desde su plataforma que contengan cierta información. Entonces, ¿qué información debe contener? Bueno, entonces ahí es donde los invito a que se lean la ISO 16739, ¿no? Entonces, bueno, vean que es un tema de estándar, ¿no?, de normativa. Y bueno, también existe el .ifc XML, archivos de datos IFC utilizando la estructura del documento XML, pueden ser generados directamente por la aplicación que envía o desde un archivo de datos IFC usando la conversión siguiente, ¿no? IFC ISO 103003-28, ¿no? La expresión XML de esquemas y datos express también, ¿no? Ahí está, es un archivo .ifc XML, es normalmente entre 300 a 400% más grande que un archivo .ifc. Entonces, vean, ¿no?, la diferencia. Y bueno, tenemos el último, el .ifc zip, en donde es un archivo IFC en un 60 o un 80% y un archivo IFC XML entre un 90 y 95%, un poco de lo que se habla es de la compresión, ¿no? Bueno, entonces acá lo que les quería ya definir es que estos son estándares que están dilucidados en sí en toda esta norma. Leer esta norma ahorita en este momento es una locura, ¿no? Pero en resumidas cuentas, lo que tenemos que saber es que existen ciertos parámetros que ellos deben seguir y cierta información que deben tener para poder cumplir con estos estándares y poder hacer efectivo esta transferencia de datos sin pérdida de información, por ejemplo, o sin pérdida de geometría, ¿no?, que es lo más importante. Entonces, para ello, por supuesto, Building Smart tiene un comité, ¿no?, que por ejemplo, aquí ya vemos que él, cuando fue utilizado, fue certificado el software Nemetschek es CIA, ¿no?, de ingeniería. Este fue certificado para el CB 2.0, ¿no? Y esta certificación te la da el IFC 2x3, ¿no? Que, bueno, es un tipo de estándar ya preestablecido, ¿no? Y bueno, se lo dieron de tipo de importación 2013-00917. Un poco quisiera que vean acá, si están viendo mi pantalla, ¿no?, el reporte que se hizo pues, exclusivamente para identificar, ¿no?, cuáles fueron los factores que determinaron, ¿no?, esta certificación. Entonces, aquí un poco la introducción nos indica que fueron utilizados varios modelos, ¿no?, de varios tipos de formas y de varias áreas para identificar específicamente cómo fue o cómo se comportó, ¿no? Fueron chequeados y bueno, vean que, por ejemplo, para columna 02
que fue un archivo que fue una parte, un elemento del modelo que se analizó. Recuerde que le dije que lo hicieron a través del IFC 2x3, aquí esto significa ese IFC, ¿no? Vean que fueron 12 elementos en total, de los cuales 7 aprobaron, 2 tenían restricciones y uno no aprobó. Bueno, y así sucesivamente con diferentes elementos, ¿no? Y bueno, a la final ellos llegan a unas conclusiones, ¿no? Y llegan a definir específicamente si se certifica o no se certifica ese software, ¿no? Por ejemplo, aquí vean que dan el detallamiento completo, ¿no? De solamente un concepto, ¿no? O de un elemento, ¿no? Que lo ven acá. Entonces, así es que ellos generalmente hacen todas las certificaciones, ¿no? Van elemento por elemento creado y van viendo si cumple los estándares, ¿no? Por supuesto, los estándares son de la ISO 16739, pero acá es donde ellos lo certifican, ellos corroboran que estén dentro de esos estándares en sí, ¿no? Por supuesto, todo esto está en inglés porque recuerden que esto lo hace Building Smart y esto todo se hace en esa plataforma, ¿no? Entonces, vean que todo esto es el reporte en sí para darle esta certificación a este software en específico de Nemetschek, ¿no? Entonces vean que aquí está, por ejemplo, el de Graphisoft Archicad, también tiene esa certificación. Y bueno, Solideo System, Nemetschek y Autodesk. Entonces, acá es donde viene una pregunta interesante, ¿no? Que yo le hago a todos los participantes, ¿no? Y bueno, es respondida ya después, ¿no? A continuación, ya cuando estamos culminando. Se supone que esto lo certifica Building Smart, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si un software creado, no sé, en la India, vamos a decir este ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con BIM, no se certifica y resulta que en la India utilizan ese software como pan caliente. ¿Qué sucede en ese país? Entonces, ¿quién está fallando allí? ¿El software, los que desarrollan el software o el sistema en sí, ¿no? De Building Smart? Y bueno, es por eso que estas conclusiones ustedes ya las pueden ir sacando y pueden verificar en sí qué tan efectivos son, ¿no? Y bueno, vamos un poco ya para redondear esta idea, ver, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? De una... A ver, se paralizó aquí. Ahora sí. Un ejemplo claro, ¿no? De lo que es de una interoperabilidad a través de archivos IFC, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a ver un caso donde se envía un archivo desde Archicad hasta Revit, ¿no? Entonces, como dato curioso, les digo que en el 2013 los primeros productos de software han sido certificados para cumplir con los nuevos requerimientos de la exportación IFC 2x3, el Coordination View 2.0, ¿no? Eso es lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Esto marca un paso importante hacia una mejor calidad y se esperan más productos certificados pronto, ¿no? Más de 2 años después, en julio del 2015, hay 37 aplicaciones de software de 29 proveedores de software que participan, ¿no? Con 30 certificaciones otorgadas, 15 de exportación y 15 de importación. Recordemos que las certificaciones van no solamente de exportar, sino también de importar, ¿no? Tener interfaces de calidad controladas IFC 2x3 en uso, mientras se mueve gradualmente hacia soluciones basadas en IFC 4, ya que es lo último que está saliendo, ¿no? Ya es una necesidad para los usuarios finales, ¿no? Mientras más una tecnología los estándares se vayan eh, realizando de una forma un poco más precisa, por supuesto la pérdida de información va a ser mucho menos, o lo podríamos decir que este tipo de interoperabilidad, ¿no? Ya el Open BIM sería más eficaz, ¿no? A futuro, ¿no? Al sol de hoy tenemos que ver cómo está, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita a continuación cuando demos la conclusión, ¿no? Entonces, ya acá un poco les voy a hablar de los objetivos, ¿no? Que tendría el Building Smart mientras ustedes están viendo este pequeño video, ¿no? Donde estamos llevando un archivo, o sea, un modelo de un software a otro, ¿no? De diferentes desarrolladores. Esto sí le podemos llamar interoperabilidad, como les dije.
Y bueno, un poco ya hablando sobre las estrategias de Building Smart, ¿no? Acá ya se hace notar, ¿no? En lo que estamos viendo, ¿no? Proporcionar estándares de Open BIM de valor tangible, ¿no? A la sociedad y brindar beneficios cuantificables, ¿no? A los usuarios. Esto de verdad que es bastante importante. Recordemos que, por ejemplo, yo que soy ingeniero estructural, he utilizado o siempre he utilizado mucho más tabs que el robot, ¿no? Entonces, en algún momento también tuve que aprender el robot, ¿no? Por cuestiones de trabajo, pero en sí lo pudiéramos haber hecho en etapas y bueno, el IFC, ¿no? Cumplía con todos esos requerimientos. De hecho, ya CSI sacó un plugin específico que se llama X, si no mal recuerdo, creo que se llama XCSI o Revit CSI, donde ya la interoperabilidad es prácticamente directa, ¿no? Por ejemplo, con Revit, con estos softwares CSI como el TAPS, ¿no? O el SAP. Entonces, bueno, esto es bastante importante, ¿no? Liderar globalmente en el desarrollo oportuno de estándares Open BIM, habilitantes de valores relevantes, brindar certificación de software oportuna y exhaustiva y servicios de prueba de conformidad de personas para acelerar la adopción de estándares Open, ¿no? Entonces, acá ya vamos culminando y les voy a dar, ¿no?, mi apreciación, si ustedes también tienen una apreciación sobre la conclusión y ya respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no?, que teníamos allí. Eh, ¿Es eficaz en sí utilizar esta metodología del Open BIM? Bueno, aquí en sí yo les tengo la respuesta, ¿no? Y hice un pequeño ejemplo con Archicad solamente. Esto lo podríamos haber hecho también con Revit o lo podríamos haber hecho, por ejemplo, ¿no? Con eh, Allplan, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, utilicé yo Archicad y me puse a definir y ver cómo son los flujos, ¿no?, de interoperabilidad entre este software de este desarrollador y diferentes desarrolladores de toda la gama BIM que hay y que existe en el mundo. Entonces, bueno, ahí vean que es bastante eficiente porque las líneas verdes significan, o las flechas verdes significa que Archicad a través del IFC o de Building Smart, como quieran llamar allí, es bastante efectivo si hacemos, por ejemplo, una interoperabilidad entre Archicad y Allplan o Archicad y Revit, ¿no? Están en verde. Para la flecha negra, lo que nos indica que es compatible, o sea, no hay ninguna pérdida de información, es prácticamente directa cuando se hace de Archicad, por ejemplo, a Tecla, ¿no? O a Plancal. Pero cuando lo hacemos desde Archicad, por ejemplo, a Dialux, ya vemos una flecha roja, ¿no? Y esto significa que es imposible, no existe. ¿Y por qué será eso? Bueno, precisamente por lo que le había comentado anteriormente y la pregunta que les hice anteriormente. Dialux no se ha certificado en Building Smart. Entonces, ahí queda ya a análisis, ¿no? ¿Qué sucederá? Entonces, yo no podré utilizar para mi flujo o de la metodología bien el Dialux. Son cosas que vienen a colación y es por eso que yo digo que esto es el futuro más no el presente, ¿no? Entonces, aquí es donde yo recomiendo que en forma general siempre nos vayamos para flujos de trabajos efectivos y bueno, en algunos casos para un flujo de trabajo con un mismo desarrollador como por ejemplo es Autodesk, ¿no? Que tienen una gama bastante amplia de software. Esto precisamente ellos que fueron los creadores de este comité del Building Smart, precisamente para unir toda esta información, ¿no? Ellos saben muy bien este problema y es por eso que han seguido comprando y comprando software de diferentes áreas, de diferentes aplicaciones y se están convirtiendo prácticamente en un monopolio, ¿no? Quieren tener un monopolio, ¿no? Y eso también, por ejemplo, Bentley lo sabe, ellos tienen un ecosistema bastante gigante de software en sí que hacen diferentes te resuelven diferentes soluciones o te dan diferentes soluciones para diferentes problemas en el cual tú no tendrías la necesidad de, por ejemplo, buscar otro software en otro desarrollador en sí, ¿no? Entonces, para terminar la idea, ¿no? La flecha amarilla es que existe cierta pérdida de información y de geometría, ¿no? Entonces esto todavía lo estamos viendo, por ejemplo, desde el Archicad hasta el Drupal, el RFM, ¿no? RFM. Entonces, bueno,
aquí les dejo yo esa pequeña conclusión y pequeña respuesta, ¿no? En sí. Para mí, en conclusión, no es lo ideal todavía, ¿no? Pero, por supuesto, para si nosotros sabemos detectar ciertos flujos de trabajo efectivos, por supuesto, sí podremos hacerlo, ¿no? Tengo conocimiento, hemos trabajado varias veces con flujos de trabajo, por ejemplo, de Archicad con ETAPS y ha funcionado perfectamente, ¿no? Y bueno, así habría que definir en estos mapas, ¿no?, de flujo de trabajo o flujogramas que hagamos cuando vayamos a desarrollar la metodología en sí, cómo trabajar en esto. Entonces aquí prácticamente les estoy diciendo, eh, eh, aquí prácticamente les estoy diciendo que no, que en sí no es la idea, ¿no? En sí deberíamos, ¿no?, tratar de ir con un mismo mapa, ¿no? En sí nosotros deberíamos identificar cuál es nuestro flujo de trabajo y si funciona correctamente. Y una vez allí hecho esto, eso por supuesto siempre lo hace el BIM Manager, ¿no?, que debe conocer todas estas herramientas, debe hacer pruebas, debe hacer esto, ¿no?, para definir lo que es ya el BIM Execution Plan. Desde aquí de una vez le estoy invitando a la próxima webinar, que está muy interesante, sobre el BIM para Project Management. Entonces, aquí van a hablar mucho sobre ese tema, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no?, en esta área, ¿no?, del BIM? Eso va a ser, creo que el 27 de el otro mes, si mal no me equivoco. Entonces, bueno, son cosas que hay que ver y analizar, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos al ciclo de preguntas. Bueno, muchas gracias por estar acá pendiente con nosotros. Y bueno, vamos al ciclo de preguntas. Diego nos dice, ¿no? Y usar solo Autodesk es incentivar el monopolio. Bueno, como les dije, eso ya queda a conciencia de cada quien. Nosotros en sí no incentivamos a llegar, ¿no? Nosotros como empresa, cuando hacemos servicios, presentamos el flujo de trabajo porque ya conocemos diferentes flujos de trabajo. Podemos hacer o presentar a otra empresa flujo de trabajo solamente con Autodesk, o podemos presentar a otra empresa flujos de trabajo basados con IFC. Lo hemos hecho también, no hay ningún problema. Y esto sucede también por un poco de tiempo, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir, ¿no?, un caso. Cuando fuimos a una empresa, el estructural trabajaba con ETAPS y específicamente el arquitecto trabajaba con Revit. Ellos no tenían la metodología bien implementada. ¿Cuál era la forma más fácil, ¿no?, de hacerla? Dígame usted, enseñarle a la persona a utilizar robot, o que siguiera trabajando en ETAP y decirle, mire, existe un plugin que puede hacer esto, esto y esto, y bueno, el flujo de trabajo es igual, ¿no? Es eficiente. Entonces, como les dije, son temas que ya se van yo, ¿no? Digo yo, ¿no? Se van ya no a generalizaciones, sino a problemas en específico, ¿no? Y saber utilizar. Incentivar el monopolio. Bueno, en sí no es incentivarlo. Yo en algún momento cuando estudiamos, ¿no?, las implementaciones y las realizamos, vimos que en algunos casos era mejor utilizar siempre, ¿no?, Autodesk. Eso nos pasó en una empresa que realizaba antenas de estas de telecomunicaciones, las plataformas de telecomunicaciones, ¿no?, que son estructuras, ¿no? Y entonces ahí decidimos que ellos deberían tener una solución de solamente Autodesk, ¿no? Y bueno, efectivamente lo hicieron y pudieron resolver todos los problemas que tenían, ¿no? También son problemas en específico que tú puedes llevarlo, ¿no?, hacia a un mismo desarrollador, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros casos que no, como les dije anteriormente, ¿no? El de Archicad con ETAPS. A veces también, ahorita es que recién estamos viendo ingenieros estructurales que están trabajando con robots, ¿no? Pero anteriormente no, anteriormente más, mucho más, y hasta ahorita también creo que el porcentaje es mayor en ingenieros estructurales que utiliza ETAPS en vez del robot, ¿no? Entonces, bueno, queda a consideración y, bueno, este es un tema de análisis, ¿no?, en sí. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Espero que la hayan pasado bien en este webinar. Los esperamos para el próximo webinar como tal.
tenemos ya la plataforma activa, ¿no? llanosoft.system.com, en donde podrán encontrar todos los cursos en sí, ¿no? De muchas especialidades, de muchas áreas, y con solamente obtener una membresía puedes adquirir o puedes entrar a todos los cursos pregrabados que existen allí. Es una plataforma de cursos pregrabados. Entonces podrás entrar, te registras, haces tu pago de membresía, ¿no? Al mes una membresía mensual, creo que cobran unos 45, no, 49.99, pero hoy hay ahorita, ¿no? En este transcurso de este mes hay una promoción del 20%. Entonces les digo que aprovechen, comuníquense por las redes sociales o hasta también por correo, ¿no? A soporte@llanosoft.system.com. Entonces en la plataforma podrán encontrar toda la información de todos los cursos que están. De BIM en sí hay un curso bien interesante en la plataforma que es de Vectorworks. Anteriormente hicimos ya un webinar de BIM aplicado a Vectorworks, y bueno, muy interesante también ese software que es de Nemetschek, ¿no? Entonces ahí podrán encontrar toda la información. Como les dije, hay de diferentes especialidades, casi todas las ingenierías estamos tratando de tocar, y bueno, de otras especialidades también muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias por todo esto, amigo. Muchísimas gracias, Diego, a todos los que están acá. Esperemos que les haya gustado y bueno, sigan en sintonía con los webinars de Llanosoft. Muchísimas gracias. Hasta luego.